El bien común, el podcast del Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay, mayo 2022. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del Bien Común, el podcast del Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay. Soy Bruno Rodríguez y hoy estaremos charlando sobre el utilitarismo y la solidaridad. Y que nos acompaña en el día de hoy para hablar sobre estos temas es el sociólogo Juan Carlos Fortuna, magíster egresado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, fue profesor grado 5 de la Universidad de la República, la Universidad Católica e investigador senior del Centro de Investigaciones Sociales del Uruguay. Fue también consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la OIT, la OIM y más de 70 publicaciones en diversos formatos en el ámbito nacional e internacional. Juan Carlos, bienvenido al programa. Muchas gracias por acompañarnos para poder desarrollar estos temas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Realmente es un honor que el Bien Común me haya invitado de participar en esta experiencia de comunicación, pero además en un tema que realmente cada vez se está preocupando más, ¿verdad? Por lo menos el título de la inquietud que han tenido ustedes realmente cada vez tiene discursos más apocalípticos, cada vez hay más gente preocupada. Entonces, una buena oportunidad para pensar estas cosas y pensarlas entre todos en esta comunicación. Claro que sí, Juan Carlos, y ya comenzamos con la primera pregunta. La utopía del siglo de las luces de promover la construcción de una sociedad a partir de los principios como la libertad, la igualdad, la fraternidad, encarnados en una ciudadanía activa que diera lugar a la construcción de república, democracia, partidos políticos representativos, Estado laico, entre otros. En su opinión profesional, ¿viabilizó o no hasta el siglo XX una sociedad solidaria donde el bien común fuera alcanzado a través de pactos sociales? Sí, sin lugar a dudas. Pero, a ver, hay que pensarla un poco en estos términos. Es un proceso. Los cambios en las sociedades son procesos a veces más o menos largos. Y la preocupación por lo que estaba pasando es muy anterior. Fíjense ustedes que, por ejemplo, ya había una preocupación por que hubiera una monarquía más moderada, que sustituyera ese absolutismo monárquico que estaba a principios del 1700. Maquiavelo planteó la secularización del Estado, y él admiraba mucho a la República Romana. Erasmo planteaba un humanismo cristiano, es decir, que inclusive desde el punto de vista de la propia religión, se estaba preocupado por cómo la sociedad, sobre todo medieval, absolutista, monárquica y secularizada, estaba obviamente desarrollándose. Tomás Moro decía, por ejemplo, que la sociedad tenía que ser abundante, la producción tenía que ser abundante y que asegurar a todos esa abundancia y ese bienestar. Y la idea de un contrato social ya empezaba a surgir, contrato entre el rey y sus súbditos, para que el rey no fuera tan absoluto en cuanto a, por supuesto, no considerar ningún derecho a sus súbditos, salvo la obligación de aportar, ¿verdad?, a las finanzas del reino. Lo que pasa es que en aquel momento la sociedad estaba cambiando, el comercio, se necesitaban libertades para fortalecer la libre circulación de bienes. Y entonces ahí empieza todo un movimiento en donde ya empieza donde ya se manifiesta la preocupación por determinados derechos, determinadas libertades, determinadas necesidades de que aumentara el bienestar de la población, sobre todo para que hubiese una producción mayor y una circulación que daba ya los indicios de lo que
empezaba a ser, ¿verdad?, a partir del comercio, la revolución industrial. Y entonces ahí es donde se empieza a cuestionar el derecho humano y que se empieza a aplicar más la razón, ya en pensadores del siglo XVII, y el debate laico, precisamente, que por ejemplo plantea Spinoza, que Spinoza es muy religioso, pero él está en contra de que haya una iglesia interlocutora, ¿verdad?, entre una voluntad divina y la gente. Y él decía, Dios es la naturaleza, no hay que personificarlo ni nada de eso. Entonces hubo ahí toda una movilidad que precede luego a el pensamiento que tuvieron Voltaire, Rousseau, Montesquieu, de hacer unas condiciones o crear condiciones para la conducción de una sociedad que no fuera absolutista, que no viniera desde las monarquías históricas. Entonces, sin lugar a duda, todo eso cuaja simbólicamente en la Revolución Industrial, en la Revolución Francesa, y sí, ese proceso lleva a ese hecho histórico, pero que ha tenido que ver también la separación de la Iglesia, el protestantismo, y entonces el desarrollo que a partir de ahí tuvo la creación de distintos derechos. Hoy hablamos de derechos de primera generación, los políticos, los sociales, los culturales. La evolución que tuvo el funcionamiento, la herramienta de la democracia para funcionar una sociedad, la concepción republicana de separación de poderes, etcétera, etcétera, sin lugar a dudas tuvo su raíz en este proceso de muchos años y en el desarrollo posterior que cuajó en esto de la revolución industrial y la revolución política, la revolución religiosa. Ahí hay un combo de situaciones que sí, en realidad dieron lugar a lo que conocemos como la posibilidad de libertad, de democracia, de tolerancia, etcétera, etcétera. Pero eso también se ha desarrollado y hoy día el propio desarrollo de la sociedad ha condicionado otros comportamientos que son los que preocupan. El siglo XXI parece marcado por una fuerte tendencia al egoísmo estrecho, a la ambición, la ignorancia y la decadencia de valores ciudadanos, éticos y morales. ¿Estamos ante un cambio de época? En la evolución de las sociedades, la solidaridad, ya Durkheim, en el siglo XIX, decía, había una solidaridad que es natural, que deviene en aquello que tenemos relaciones consanguíneas o vivimos en la misma comunidad, en el mismo, ¿no? Hoy diríamos, los que vivimos en el mismo pueblo, si el pueblo es chico, tenemos más rasgos de tener una preocupación por el otro, una empatía por lo que le pasa al otro, por una preocupación mejor por el bien común, como que hay una cohesión social mayor. Claro, las explosiones urbanas, las explosiones de la población, la división del trabajo, las migraciones, las distintas creencias y dogmas que tiene la gente, ha hecho que esa solidaridad natural tuviera que, algo así como, regularse o regular esa convivencia con lo que estábamos hablando precisamente, con un contrato social donde hay determinadas cosas que tenemos que tener responsabilidades para que podamos tener determinados derechos. Esto que hemos hablado de los derechos humanos, las constituciones, las instituciones republicanas que cuidan la justicia, que cuidan que efectivamente aquel que viola las normas tenga su sanción. Pero en ese aspecto, lo que ha pasado también
es que la sociedad ha evolucionado, la producción ha evolucionado hacia mucha producción de bienes, y en la cual lo que ha pasado y está pasando es que realmente esa solidaridad natural, ese envase o esas relaciones o esas formas o ese formato de que podamos convivir, de todas maneras muestra algunos problemas para que se vayan construyendo otras formas de solidaridad que tiene este mundo moderno. Y ahí es donde precisamente aparecen los discursos apocalípticos de que hay una pérdida de cohesión social, que hay problemas de convivencia, problemas de solidaridad, de las desigualdades existentes sociales en la población. Hacen combinaciones infinitas, hacen que hoy día este tema de la solidaridad aparezca más cuestionado, pero no sabemos si no está surgiendo otras formas de ser solidaria. Y me explico. Estas combinaciones lo que hacen es básicamente crear desconfianza, rivalidad entre individuos, y muchas veces esas cosas son creadas. Hoy día los debates es: pensás como yo, entonces somos amigos; si no pensás como yo, somos enemigos, o te descalifico. Y entonces ese tipo de comportamiento que está pasando entre países, que está pasando entre personas, está pasando entre grupos sociales, está pasando entre inclusive quienes pueden tener un mismo interés en algo. Ha surgido más la idea de yo, los otros, nosotros. Pasó ahora hasta con la vacuna. Los vacunados, primero los que rechazan las vacunas, los otros, y con todo tipo de adjetivos, los que rechazaban las vacunas con respecto a lo que se vacunaban. Entonces ahí había una segmentación y un clivaje, pero después era, y bueno, ¿y vos cuántas dosis tenés? Y vos, no, pero yo me di la Pfizer, y vos diste esto, yo qué sé. Entonces, hasta esas cosas que pueden parecer tontas, pero que se manifiestan en otros campos políticos, ideológicos, en otros campos de acuerdos entre países para lograr cooperación en el comercio, por ejemplo, hacen que hoy la sociedad esté muy, muy segmentada. Y por otra parte, la discusión de que nos estamos poniéndonos más materialistas, ¿sí? Entonces, es ese materialismo que llega a que nosotros evaluemos lo que tenemos, lo que tiene el otro, y no lo que es el otro o como es el otro. Y pasa una cosa interesante que a mí a veces me causa gracia. Cada vez más hay más esfuerzos, sobre todo los jóvenes, por tener comportamientos, vestimentas, cosméticas, imagen externa, etcétera, como más diferente, como para marcar más la diferencia. Soy yo, con una concepción de que, bueno, soy libre, entonces tengo derecho a decir lo que pienso, tengo derecho a vestirme como quiera, tengo derecho a cortarme el pelo como quiera, tengo derecho, y yo, digamos, no quiero entrar en la más media ¿no? Pero resulta que todos los demás piensan igual. Entonces cuando salen o cuando se encuentran, etcétera, etcétera, uno empieza a ver que en realidad todo aquel esfuerzo por ser diferente no sirve mucho, porque todos están en lo mismo y todos van por el mismo lugar. Y entonces eso hace que individualismo, desde ese punto de vista, genere, por ejemplo, comportamientos
en las cuales más que preocuparme o tener empatía con el otro, lo que me está pasando es el de tratar de exteriorizar cada vez más y con ciertos componentes narcisistas el yo diferente y el separar el yo del otro, y en todo caso que haya un nosotros, pero que compartamos. Ya no el nosotros es la familia, no ya el nosotros es el grupo de trabajo, no ya nosotros es el barrio, lo que vivimos en el edificio. Nosotros es aquel que precisamente entra en ese juego de narcisista y que realmente separa grupos urbanos, los jóvenes. No todos, ¿no? No todos. Los discursos a veces parecen apocalípticos, yo no creo que sean apocalípticos, pero que son cada vez más frecuentes y que nos puede llevar así efectivamente a lo que tú decías recién, ¿no? A quebrar y a segmentar cada vez más a la sociedad. Juan Carlos, algunos autores señalan o se refieren a la sociedad como líquida, como por ejemplo Bauman. El tema de las relaciones entre las personas son más ocasionales, los compromisos son más superficiales y de menos duración, en suma utilitarias en el sentido material y menos en el moral y ético. Parecería que el valor de la palabra dada es un artículo antiguo y de lujo. ¿Cuál es su lectura al respecto de esto? Es cierto que cada vez más este mundo materialista se preocupa menos o tiene menos en cuenta aquellos valores que precisamente generan cohesión social. Los nuevos medios de comunicación y el hecho de que no tengamos ningún problema en comunicarnos en este instante con alguien en la China y conversar, se dice que se genera otro tipo de ciudadanía que son los ciudadanos del mundo. Y Bauman, creo, si mal no recuerdo, a Bauman también le preocupa eso, es decir, en la realidad líquida que Bauman plantea. Digamos, esto de ser ciudadano del mundo no significa tener raíces en ningún lugar y no significa ser ciudadano de todos los mundos. Entonces, eso precisamente diluye por completo aquellas condiciones que se hizo mucho esfuerzo en este proceso con el cual comenzamos esta conversación, de crear una ciudadanía que respete instituciones democráticas, constituciones, república, etcétera, etcétera. Si yo soy ciudadano del mundo, como se dice a veces, repito, no soy ciudadano de nada. Y entonces el hecho de no ser ciudadano de nada me lleva a no necesariamente tener una adecuada capacidad de comportamiento civil para hacer funcionar mejor la democracia, para ajustar la democracia a lo que se necesita, que la convivencia necesita para funcionar ahora. El conocimiento es un conocimiento que no es aquello que sea un conocimiento útil para la vida, sino que es un conocimiento útil para el momento. Entonces el conocimiento que se busca es un conocimiento de use y tire. Galeano estaba preocupado por eso precisamente, y decía, todo este proceso a mí me bajó del mundo y no entiendo nada. Y me parece fantástico porque da empleo, produce comercio, ¿no? Se genera ingreso en la sociedad. El hecho de que los bienes tengan poca durabilidad o tengan la obsolescencia programada y tengamos que cambiarlos, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que yo tenga capacidad de cambiar mi celular todos los años, el notebook cada 2 y la heladera cada 5, ¿no? Entonces ahí hay un desfasaje que puede ser bueno, pero que lo líquido del conocimiento, lo líquido de la búsqueda de un conocimiento que sirva para el momento, la búsqueda o la producción de bienes que se van enseguida y cambie
el equipo de sonido, porque necesito ahora un home theater, pero lo necesito no aquella radio. O los chicos, ¿no? El Play 4, cambiarlo por el Play 5, entonces genera, por supuesto, la necesidad de, bueno, no vamos a destruir o a decir que todo eso no se puede producir porque su uso hace cosas buenas, es posible, ¿no? Pero ¿cómo hacer para empezar a neutralizar o que no se desarrolle más la parte mala, la parte de que me preocupe por los bienes, que yo no tenga responsabilidades, y que esa concepción de libertad sin responsabilidad, donde todo lo exige, pero nada se cuida ni nada se respeta, es todo un desafío que tenemos en las sociedades, ¿verdad? En un discurso donde siempre está anclado el amigo y el enemigo, en lo político, en los juegos de los contrapesos, en la política, en las campañas electorales. No sé, digo, está bajando mucho la calidad, hasta la democracia se está transformando en líquida como Bauman, ¿no? Hablemos ahora del utilitarismo. ¿Es una corriente funcional a la sociedad de consumo como las que conocemos en Occidente? Las sociedades de consumo de Oriente como China o Rusia, por citar ejemplos emergentes, en las 2 primeras décadas del siglo XXI, ¿responden a otra lógica? ¿Hay un solo tipo de utilitarismo o varios? ¿Y cuáles son, si los tiene, sus fundamentos éticos y morales? El utilitarismo es una vieja corriente filosófica que precisamente nació, se desarrolló muy paralelamente a estos movimientos del pensamiento en contra de la monarquía absoluta, porque el utilitarismo estuvo muy, como concepción, muy asociado a que los comportamientos tenían que ser útiles para el bienestar de la gente, ¿sí? Entonces, el utilitarismo es bueno porque, de alguna forma, repito, es una concepción filosófica que en realidad está preocupada por las consecuencias de mis actos, por las consecuencias de las políticas, por las consecuencias de los acuerdos del juego de la democracia, por las consecuencias, sí, como corriente filosófica, siempre estuvo preocupada por el fin último de la humanidad, del hombre, ya del siglo XVII, del siglo XVIII, Bentham, estaba preocupado que la mejor acción era aquella que produce la felicidad, que produce el bienestar, en la mayor cantidad de personas, ¿no? John Stuart Mill también está en esta movida. Sócrates hablaba de una ética en la cual todas las cosas éticas eran aquellas que proporcionaban y cuidaban al ser humano. Por lo tanto, el gran tema es que el utilitarismo hoy por hoy está asociado a esto del consumismo. Visto afuera, ¿no? No digo que no haya movimientos, y que han surgido cada vez más, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, preocupaciones políticas, etcétera, etcétera, que filosóficamente son utilitarias porque se preocupan por pérdida de derechos o la no consideración de derechos a poblaciones excluidas hasta ahora, los movimientos LGTBI, el tema del feminismo, el tema del medio ambiente, y entonces que busquen hacer cosas en el sentido de que se mejore. Y cuidado, eso son cosas bastante grandes, bastante importantes. Del otro lado está una concepción del utilitarismo en el sentido del consumismo. Mientras esto me sirva, yo lo uso y si no, después lo tiro. Entonces, en realidad, el utilitarismo no es bueno ni malo en sí, más bien todo lo contrario. El problema es que si se asocia a toda esta forma en que la sociedad se está desarrollando
hacia el consumismo, hacia aquello que tiene que producir más rápido y cambiar, porque bueno, es la forma de que muchas economías se sostienen, muchas fuentes de trabajo son posibles, y lo otro, el desarrollo tecnológico genera sustento para más desarrollo tecnológico, y por otro lado surgen, digamos, contraconcepciones en lo que tiene que ver, una cosa es la producción, por ejemplo, de alimentos en donde se le ponen cuestiones químicas y se hacen cruzas para sacar productos, no sé, los tomates cuadrados porque entran más en las cajas para las exportaciones, y el otro lado surgen movimientos de cultivos orgánicos, agropónicos, en fin, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que la sociedad sigue igual. China, Rusia, todas Medio Oriente, África, son variaciones en donde estos combos de problemas sociales y problemas de desarrollo del empleo, del bienestar de la gente, sí, se da con combinaciones complicadas, en muchos casos porque hay estados fallidos, en otros casos porque hay estados poco desarrollados, en otros casos es porque hay clivajes económicos poderosos que precisamente no se preocupan por el bienestar de la población. Hay movimientos, todo esto contaminado por movimientos religiosos, concepciones religiosas, concepciones del juego ideológico. Lo vemos en Medio Oriente, donde hay toda una interpretación, ¿no?, del Corán, Entonces, no soy tan apocalíptico, pero sí creo que si la sociedad quiere avanzar, ¿sí?, después de aquello que pasó y que nos permitió, ahora como que hay que refundar el diálogo para convivir en la divergencia. Solidaridad y utilitarismo. ¿Son complementarios u opuestos? ¿Es posible en las sociedades de hoy que el utilitarismo y la solidaridad trabajen juntos? ¿Es posible determinar un conjunto de aspectos éticos que le den un marco al utilitarismo para que tenga en cuenta la calidad humana? Y si es posible, ¿cuáles serían, en su opinión profesional, estos aspectos? La solidaridad necesita que haya concepciones, movimientos, pensamientos, juegos, cohesiones sociales orientadas a crear condiciones en la mejora de la calidad de vida de la gente. Ser ideas, ser gestión, ser concepciones útiles para llevar a una mejor calidad de la gente. El problema es cuando la mejor calidad de vida se interpreta por tener un buen celular y sacrificar ese consumo por no sé, el alcohol o la droga. Entonces, no, las dos cosas son complementarias, pero depende de quienes toman decisiones, quienes apoyamos al bando otro y otro, a los que toman decisiones. A estos clivajes consumistas no les sumen los clivajes ideológicos, no sean capaces de sentarse en una mesa y cada uno sacrificar algo, y de no crear un juego de la democracia, no crear un juego de las relaciones internacionales, en donde las cosas se muevan en términos de si pensás como yo, somos amigos, y si no, pasa en América Latina con los temas de integración regional. Cambian los gobiernos, y entonces allá hubo toda una época, hace algunos años atrás, que bueno, una proliferación y bien de gobiernos progresistas, y entonces se crearon organismos de cooperación internacional progresista. UNASUR, por ejemplo. Y después vinieron gobiernos que a mí no me gusta llamarlos no progresistas, pero en algunos casos medios locos, por decirlo de alguna manera, como el de Bolsonaro, o lo que pasa en Perú, en donde liquidan eso, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, y liquidan eso y no prospera nada, porque no está prosperando el Mercosur, no está prosperando inclusive alianzas en Centroamérica.
Entonces, no hay diciendo, bueno, somos opuestos ideológicamente, pero tenemos este problema del cual cada uno puede aportar algo y hacer que las políticas sean más sostenibles. Entonces, a partir de eso, podemos hablar de sostenibilidad, de los caminos para llegar a solucionar problemas de todos, como los problemas ambientales, como los problemas de las migraciones y los refugiados, ya sea refugiados políticos, refugiados económicos, el compromiso con el entorno y tengamos una cooperación desde nuestras diferencias. Que todo eso es posible, hay muchas experiencias en el mundo, inclusive en el propio Uruguay. Cuando el Uruguay salió, eso lo viví yo, porque soy ya bastante viejito. Hubo la concertación nacional programática, nos tuvimos 2 meses, cientos de personas y técnicos, distintas concepciones ideológicas, políticas, pensando los temas de que se tenían que las líneas de trabajo a tener y a desarrollar cuando a la apertura de la democracia. Hoy día tenemos desafíos que nos está comprometiendo, ya nos está comprometiendo mucho y nos compromete para el futuro el tema de la seguridad social. Y todavía no se ha podido despegar ni un bando ni el otro, ni ninguna otra concepción se ha podido despegar, porque a lo que se enfrenta es pensás como yo, y si no pensás como yo, no te bloqueo, te pongo el palo en la rueda, de un lado y del otro, ¿no? Entonces esas cosas son las que hay que superar para que efectivamente podamos empezar a caminar utilitariamente en un desarrollo que sí se siga produciendo, que sigamos cambiando, o se pueda seguir cambiando el celular y el notebook, pero que haya capacidad para comprar el celular y el notebook. Claro que sí, Juan Carlos, sería como el repensar de la solidaridad en una sociedad cada vez menos humana, donde estamos más influenciados por las tecnologías, la inteligencia artificial. ¿Cuál sería su impresión al respecto? Sí, y aquí aparecen variables o dimensiones que es bastante difícil predecir, como esto de la inteligencia artificial, qué cosas va a producir, hasta dónde va a llegar y qué cosas va a producir. Yo sentí el podcast que el Bien Común hizo con el tema de las TICs, que estuvo muy bueno. Pero ahí lo que no se sabe es hasta dónde se va a llegar. 40, 50 años, 60 años, fines de este siglo. Por lo tanto, ahí lo que genera el desafío es ponernos de acuerdo, no en qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos y nuestros nietos, que sí lo tenemos que tener, pero pensando en que están pasando cosas en que no sabemos cómo hacer ese futuro. Lo que tenemos que pensar más es en preparar a los jóvenes para que los jóvenes puedan enfrentar los desafíos que les toque vivir en ese futuro, que todavía nosotros no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Entonces, eso pasa por la reforma en la educación, que se necesita para no solamente formar, volver a una formación de ciudadanía para operar en el medio de las condiciones que tienen que tener los nuevos contratos sociales, las nuevas institucionalidades de la República, en donde hay que reciclar de repente las formas de aplicar la justicia o las formas de debatir y controlar al Ejecutivo, las capacidades que necesita el Ejecutivo para una mejor gobernanza, sino que además lo que se habla es de la educación en la ciudadanía digital. Pero la educación en la ciudadanía digital no es si yo puedo utilizar y sé utilizar la nueva tecnología, las nuevas formas de comunicación, etcétera, etcétera, sino que sería algo así como enseñarle a votar a la gente. Acá es enseñarle a operar la nueva tecnología. Esa educación no necesariamente, o no puede ser. Vamos a saber, siempre hemos sabido cómo se vota y seguramente los jóvenes ya naturalmente saben cómo se puede manejar un celular y 5G y computadores cuánticos y yo qué sé cuánto.
sino lo que hay que enseñarle a la ciudadanía es la educación para la ciudadanía digital en lo que tiene que ver con la responsabilidad de lo que hacemos con esa tecnología. Porque hoy estamos haciendo cualquier cosa. Subimos, las utilizamos para cometer delitos, las utilizamos sin saber que se está acumulando información sobre nosotros y que en función de los likes que ponemos y yo qué sé, se sabe cómo pensamos, entonces se puede orientar el marketing, bueno, hasta como pasó con Trump y con el marketing político. Yo me reía cuando el tema de la vacuna, algunos estaban asustados porque nos iban a inyectar un chip. Y yo decía, a ver, no podés ser tan burro en pensar que nos van a inyectar un chip cuando vos tenés el chip en la mano. Y además lo cambiás y ese chip sabe dónde estás, qué recorrido hiciste, cuántos kilómetros caminaste, con quién te comunicaste, cuántos likes hiciste, cómo son tus... Digo, el chip ya lo tenés afuera, no necesitas inyectarlo. Esto de la ciudadanía del mundo, esto de la ciudadanía digital, cuidado, son cosas muy diferentes y yo creo que la formación tiene que ver con, en el caso de la ciudadanía digital, o enseñar o ver cómo preparar al buen uso de eso, porque eso está muy bueno, pero hay que vigilar, hay que crear condiciones para que sea una ciudadanía digital responsable. Bueno, Juan Carlos, nos hemos quedado sin tiempo. Sin duda queda para más este tema, así que no descartamos una nueva visita para que nos pueda seguir desarrollando este tema tan interesante y tan valioso para la sociedad. Así que muchas gracias por habernos acompañado y esperamos reencontrarnos pronto. Gracias a ustedes, estoy a las órdenes, me encanta conversar y tirar ideas locas o más o menos locas y que sirvan precisamente para debatir. Siempre me dediqué a la docencia, así que se puede imaginar que me encantan estas cosas, así que estoy a las órdenes con mucho gusto. Amigas, amigos, muchas gracias por habernos acompañado este programa del día de hoy, en el cual hemos desarrollado el tema del utilitarismo y la solidaridad en la sociedad. Esperamos que nos acompañen en el próximo episodio, el cual estaremos lanzando el último domingo del mes de junio y el cual recibirán muy pronto la temática que estaremos desarrollando. Les envío un saludo y que anden muy bien.